Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical. El día de hoy estaremos concluyendo nuestro curso de Sí Jesús. Antes de comenzar, les voy a invitar a que me acompañen a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú permites que en estos momentos podamos estudiar, Señor, lo que tu palabra nos enseña acerca de nuestra salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido nuestro guía en el transcurso de estos domingos que hemos estudiado estas lecciones, Señor, donde a través del estudio de tu palabra, Señor, podemos entender lo que ella nos dice acerca de nuestra salvación y la certeza y la seguridad con la que nosotros como hijos tuyos debemos vivir respecto a este tema, Padre bendito. Te pedimos que en esos momentos sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando, Señor, para que podamos entender, Señor, y comprender, y sobre todo que estas palabras que son tuyas, Señor, podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, para ponerlas en práctica en nuestra vida diaria, Señor, para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, en estos momentos sea grato delante de tus ojos, Señor, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, porque te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Como ya les mencioné anteriormente, el día de hoy estaremos concluyendo con las lecciones de Sí Jesús, una introducción a las doctrinas de la gracia. En esta última lección vamos a ver un breve resumen de todo lo que hemos estudiado a lo largo de estas semanas y asimismo estableceremos una conclusión acerca de lo que hemos estudiado. Primero, recordamos lo que vimos acerca de la gracia. Habíamos comentado que la gracia está dirigida a gente imperfecta. Habíamos visto que la gracia no es por obras, no se merece y que por lo tanto no proviene del hombre. Asimismo, vimos que la gracia refleja un elemento esencial del carácter de Dios y que la definición del Señor de gracia está involucrada en definirse a sí mismo. También vimos que a medida que vamos definiendo la gracia, también nos definimos a nosotros con mayor claridad. Vimos en su momento que no íbamos a dar una definición tal cual de gracia, ya que precisamente el objetivo de estas lecciones es que nosotros podamos llegar a un entendimiento y a una comprensión más profunda acerca de lo que es la gracia. Comenzamos con el repaso. Vimos primeramente la doctrina de la soberanía absoluta divina. En esta doctrina estudiábamos los atributos divinos del Señor, que Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que Él es omnipotente, es decir, que Él todo lo puede, y que es omnipresente, es decir, Él está en todas partes. Veíamos asimismo acerca de la voluntad inmutable de Dios, veíamos que tenía dos aspectos, la voluntad de mandamientos y la voluntad de propósitos. Respecto a la voluntad de mandamientos, comentábamos que podíamos resumirlo en la ley, los 10 mandamientos, que son mandamientos que Él deja para que nosotros como seres humanos los sigamos y los guardemos. Sin embargo, veíamos que nosotros tendemos a quebrantar estos mandamientos. A pesar de ello, el Señor también tiene su voluntad de propósitos y veíamos que estos propósitos no eran alterables por alguna acción humana, sino que estos propósitos eran inmutables y por lo tanto iban a persistir hasta el final de los tiempos. Por ejemplo, el que una persona sea salva. Veíamos también que la realidad es producto de los decretos divinos, es decir, el Señor es creador inclusive del tiempo y por lo tanto también del futuro. Veíamos que al Señor nada le toma desprevenido, ya que Él es el que pone todas las circunstancias para que sus decretos se cumplan. Y asimismo veíamos que el Señor es dueño de todo, de la naturaleza, de los gobiernos humanos, de la voluntad humana e inclusive es dueño sobre la maldad. Explicábamos el caso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en que un evento aparentemente orquestado por los seres humanos en cuanto a matarlo y crucificarlo, trajo bendición para todos aquellos que creen en Él. Es decir, el Señor transformó una acción pecaminosa en una acción que fuera de bendición para las naciones. De esta doctrina concluíamos que la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Como segunda doctrina veíamos la incapacidad total humana.
Veíamos como primer punto, hablamos acerca del pecado original, es decir, la desobediencia de Adán trajo a toda su descendencia la muerte, la condenación y por lo tanto el juicio eterno. Es decir, estamos destituidos de la gloria del Señor. Como segundo punto, veíamos que el corazón gobierna al hombre, no su voluntad. Veíamos casos bíblicos donde inclusive nuestro Señor Jesucristo llega a expresar que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, todo lo que nosotros como seres humanos tengamos en nuestro corazón es lo que dictará nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras. Si nuestro corazón le gusta deleitarse en el pecado, entonces buscaremos hacer el pecado. Si ya somos regenerados y por lo tanto buscamos al Señor, el Señor en su misericordia nos permite llevar a cabo su voluntad. Otro aspecto que vimos es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A diferencia de lo que creen algunas sectas que se dicen cristianas, que enseñan que el pecado es una enfermedad para el ser humano y que por lo tanto el ser humano, así como cuando va al doctor para curarse de un resfriado, también puede acudir al Señor para curarse de su enfermedad del pecado. Sin embargo, veíamos que lo que la palabra nos enseña es que nosotros estamos muertos y por lo tanto no podemos darnos vida a nosotros mismos, ni siquiera podemos ir a buscar la medicina del Señor. De esta doctrina veíamos que cada parte del ser humano es controlada por el pecado y llegamos a la conclusión: el hombre peca porque es pecador, es decir, la naturaleza del hombre es ser pecador, y veíamos que no es pecador porque peque, es decir, sus acciones no determinan lo que el ser humano es. Una vez que ya vimos que el Señor es soberano sobre todo lo que existe, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces podemos proceder a establecer el orden de los eventos en el nuevo nacimiento. Vimos que la fe salvadora es un obsequio divino y que no es fruto del libre albedrío humano. Nacer de nuevo es un acto soberano del Señor, por lo que el pecador no se convierte a sí mismo. El orden de los eventos se encuentra en este diagrama, donde veíamos que primeramente se efectúa el nacer de nuevo. A partir del nuevo nacimiento se genera la fe salvadora, y como consecuencia de esta fe salvadora en Jesucristo, tenemos la justificación delante del Señor. Es importante que tengamos presente este orden de los acontecimientos, ya que si pensamos que la fe es previa al nuevo nacimiento, entonces estamos asumiendo que el ser humano es capaz de acercarse al Señor por voluntad propia, que no es lo que la palabra enseña. Una vez que ya vimos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que un nuevo nacimiento es obra por parte del Señor, podemos proceder a definir lo que es la justificación por la fe. Vimos esta definición. La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo, concedida a la persona por medio de la fe en Cristo. Este diagrama nos ayuda a entender mejor lo que la definición anterior nos quiere decir. Veíamos que el Señor, en su misericordia, envió a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él cumpliera las exigencias de la ley. Y estas exigencias Él las cumplió tanto obedeciendo la ley, es decir, vivió una vida libre de pecado, como en el pago de la ley, es decir, asumió las consecuencias de la desobediencia de la ley por parte de todos nosotros, y por eso es que Él murió en una cruz. A toda esta obra y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es lo que podemos conocer como la justicia perfecta de Jesucristo. Por lo tanto, una vez que el hombre, ya vimos que el Señor le pone la fe al hombre para que crea, el hombre cree en el Señor Jesucristo y por lo tanto esa justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo puede ser atribuida al hombre. El Señor procede a hacer una declaración legal en la cual Él nos reconoce como justos respecto a la ley. Recordemos que esto siempre es basándose en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta doctrina nos habla acerca de la elección incondicional.
Recordemos algunos conceptos que vimos a lo largo de esta doctrina. Predestinación quiere decir destinado antes. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias de la realidad para cumplir con los decretos hechos antes de la fundación del mundo. Ya veíamos que el Señor es soberano y que la realidad es producto de sus decretos divinos. La elección se refiere al decreto divino de crear de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiarios del don gratuito de la salvación. La reprobación tiene que ver con el decreto divino mediante el cual Dios deja que una parte de la humanidad pecadora siga su camino hacia la condenación eterna. Aunque los conceptos de predestinación y elección son semejantes, no son exactamente iguales. La elección encierra la decisión divina de salvar a algunos. En cambio, la predestinación se refiere al poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. Este diagrama lo explica de una forma más clara. Vemos que el círculo representa a toda la humanidad. De esa humanidad caída, tenemos a unos elegidos por parte del Señor y tenemos a otros reprobados. Recordemos que en su momento, en esta doctrina, estudiamos Romanos 9. Voy a dar lectura a unos versículos que están relacionados. Romanos 9:13 dice lo siguiente: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y llegábamos a la conclusión de que la decisión de quién es elegido y quién es reprobado es únicamente por parte del Señor, ya que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Veíamos que el patrón bíblico es sencillo. El Señor, en su voluntad soberana, escogió a un pueblo para la salvación sin tener en cuenta sus méritos. A ese pueblo, el Señor le instituyó un pacto de gracia y proveyó un sacrificio de sangre para confirmar ese pacto y los preservó. Si el sacrificio sirvió para confirmar un pacto con sus elegidos y santificarlos, entonces el sacrificio no es universal, sino particular. Y veíamos este patrón bíblico a través del siguiente diagrama. Hay una elección por parte del Señor. De esa elección se deriva un pacto. Y ese pacto viene a ser ratificado a través de un sacrificio para garantizar la preservación de aquellos que han sido llamados a pertenecer a ese pacto. Vinculado con la doctrina anterior está la doctrina del sacrificio eficaz. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es la única causa eficaz de la salvación de los que somos elegidos. La crucifixión no solamente provee la salvación, sino que también la cumple. En su momento comentamos que no está en discusión el poder de la salvación a través de la cruz, sino más bien lo que está en discusión en esta doctrina es discernir lo que la palabra enseña acerca del alcance de la misma. Es decir, el Señor Jesucristo vino para morir por toda la humanidad o vino únicamente para morir por sus elegidos. Veíamos que otro nombre para esta doctrina es redención particular o expiación limitada, porque significa que el sacrificio de Jesús tenía como propósito salvar a unos individuos en particular y no a toda la humanidad en general. Veíamos también que la doctrina de que el Señor murió con la intención de salvar a toda la humanidad se le conoce como la expiación universal. Recordemos en qué consistía el ministerio del sacerdocio judío en tiempos del Antiguo Testamento. Este ministerio consistía fundamentalmente de dos actividades. Primero, ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y segundo, interceder por el pueblo de acuerdo a los sacrificios que habían sido ofrecidos. Había una ligadura inseparable entre el sacrificio ofrecido y las personas por las cuales el sacerdote intercedía. Es decir, nunca intercedió el sacerdote por alguien sin hacer primeramente sacrificio por él. Y de la misma forma, nunca se hizo un sacrificio por alguien sin interceder por él. Entonces, ¿cómo corresponde esto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote? Como vemos en Juan 17:9, Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es decir, el Señor está intercediendo ante el Padre por cada uno de nosotros, sus escogidos.
Con estas palabras podemos hacer la siguiente observación. Si el Señor Jesucristo murió con la intención de salvar a todos, ¿por qué no oró por todos? Pero si intercede por algunos, es porque su sacrificio fue eficaz solamente para ellos. Hebreos 7, 21, 22 nos dice lo siguiente: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Llegábamos a la conclusión de que la intercesión de nuestro Señor Jesucristo es únicamente por aquellos que le fueron dados, es decir, por aquellos por los cuales Él vino a morir a este mundo. La sexta doctrina nos habla acerca de la unidad espiritual de los creyentes. Comenzábamos con la pregunta: ¿como iglesia somos una organización o somos un organismo? Recordemos que cuando utilizamos el término iglesia, no nos referimos en estos momentos al edificio físico en el cual nos congregamos. Tampoco nos referimos a la iglesia como una asociación como pudiera ser la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista o la iglesia bautista. En su momento estudiamos Efesios 4, versículos 11 al 16. De este pasaje extraíamos las siguientes conclusiones. La iglesia del Señor tiene oficiales. Estos son apóstoles, profetas o predicadores, evangelistas, pastores y maestros. Y estos sirven para preparar a los cristianos para ministrar a la humanidad y llevar a los creyentes a la unidad de la fe con un conocimiento preciso del Señor Jesucristo. Estos versículos indican una gran verdad. La iglesia del Señor Jesucristo es un organismo, no una organización. Es un cuerpo cuya única cabeza es Jesucristo. ¿Quiénes forman parte de esta iglesia verdadera? Según Hechos 2:47, la iglesia del Señor consiste en todos aquellos que son salvos por la fe en Jesucristo. Solamente ellos forman parte de la iglesia de Jesucristo. Según 1 Corintios 1:2, la iglesia del Señor consiste en personas santificadas en Cristo, que fueron llamadas por Dios a una vida santa, que oran en el nombre del Señor Jesús y que por lo tanto reconocen su señorío. Es decir, son personas que están dispuestas a no solamente confesar a Jesús como Salvador, sino también a reconocerlo como Señor y por lo tanto a someterse a su autoridad y a su voluntad. Y habiendo tantas iglesias, nos preguntábamos, ¿cómo debe ser el cuerpo de Cristo en su expresión local? El Señor percibe a la Iglesia Universal como unida en Jesucristo, justificada y aceptada. La palabra del Señor nos da el criterio para ayudarnos a distinguir entre iglesias legítimas e iglesias falsas. Aunque ninguna iglesia cumple siempre con todos estos puntos, la iglesia debería procurar alcanzar este ideal que está expuesto en la palabra. Veíamos que la iglesia debe buscar la pureza de doctrina, es decir, toda su doctrina debe estar basada únicamente en lo que las Escrituras enseñan. Veíamos que la iglesia también debe buscar la pureza de organización, es decir, la organización de la iglesia debe estar de acuerdo a lo que la palabra enseña al respecto. También la iglesia debería buscar la pureza de testimonio, es decir, ejercer la disciplina fielmente dentro de sus miembros. Y por último, veíamos que la iglesia debe buscar la pureza de culto, es decir, que el culto sea llevado a cabo como la palabra enseña, decentemente y con orden. Y por último, veíamos que podíamos hacernos la pregunta, ¿la salvación se pierde o la salvación está garantizada? Precisamente esta doctrina nos habla acerca de esa seguridad que nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador deberíamos tener acerca de la promesa de la salvación. Veíamos que ser elegido implica que el Señor aplicará los medios necesarios para guardarnos hasta el fin. Este vínculo entre la elección y la preservación se confirma con varios textos del Nuevo Testamento. En Romanos 8:30 se nos dice que nuestra glorificación es fruto final de la predestinación. Romanos 8:33 nos afirma que ya no somos acusados porque Dios nos justificó. Filipenses 1:6 nos enseña que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Primera de Pedro 1:5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios para salvación. Romanos 8:28 al 30 nos dice lo siguiente:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vemos cómo la palabra del Señor enseña esta promesa de que todos aquellos a los cuales el Señor ha llamado, Él los va a preservar hasta el final de sus días. En estos momentos ya estamos en condiciones de saber todo lo que implica la gracia que el Señor ha mostrado para con cada uno de nosotros. Antes de ver todo lo que implica la gracia en nuestras vidas, quisiera que recordáramos cuando alguno de ustedes ha tenido la necesidad de comprar un regalo para una persona muy querida. Puede ser que usted le haya dedicado mucho tiempo a buscar este regalo en distintas tiendas. Si usted no contaba con los recursos económicos en ese momento, puede que haya trabajado horas extras o que haya buscado un trabajo para poder solventar ese gasto. De la misma forma, usted le dedicó tiempo a escoger un papel o una bolsa con la cual envolver este regalo y cuidó cada detalle de la presentación. Es decir, detrás de la acción de que usted le entregue este regalo a un ser querido, hay muchas horas de esfuerzo y dedicación para completar esta tarea. De la misma forma, cuando estamos hablando de gracia, no solamente estamos hablando de un regalo inmerecido. Hablamos del amor y la misericordia que el Señor mostró para una parte de la humanidad. Hablamos también del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, el cual se encarnó y vino a vivir una vida perfecta y murió para llevar la carga del pecado en su muerte. Hablamos también de la obra del Espíritu Santo que nos une a cada uno de nosotros como creyentes al cuerpo de Cristo, a ese cuerpo glorioso que nosotros conocemos como iglesia. También estamos hablando de un Señor que es soberano, el único capaz de garantizar sus promesas, incluyendo la promesa de la salvación que nos ha dado para aquellos quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También hablamos acerca de la justificación que nos da la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ser declarados justos delante del Señor. Por último, quisiera dejarles estas palabras del autor que resumen lo que hemos estado comentando. Por la voluntad soberana de Dios, los elegidos tienen un pacto inviolable con la garantía de una herencia eterna. Incluye promesas para sus hijos, victoria sobre sus enemigos y la provisión para sus necesidades. Aunque eran totalmente incapaces e indignos para entrar en el pacto, Cristo vino para morir en la cruz a fin de confirmar el pacto con sus elegidos. Por medio del don de la fe, los justifica, a fin de unirlos con el pueblo de Dios de todas las épocas, formando así un solo cuerpo con Cristo, salvados para siempre. Con esto, hermanos, estamos llegando a la conclusión de este estudio acerca de las doctrinas de la gracia. Y es nuestro deseo que cada vez que a usted le mencionen la palabra gracia o que le pidan definirla, piense más allá de la definición que es un regalo inmerecido y que pueda pensar en todo aquello que ha sido hecho, en lo que el Señor está haciendo con usted y en lo que hará cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Que el Señor les bendiga. Hemos llegado al fin de este curso. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado estos domingos y esperamos que sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Asimismo, los seguimos invitando a que sigan participando en las actividades virtuales que como iglesia estamos teniendo. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad, puede comunicarse con algún miembro de la Junta de Diáconos, del consistorio o con nuestro pastor y estaremos buscando la forma de ayudarle y de estar orando por ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde.